Es un regalo de Dios poder saludarles en esta mañana. Pasa a vosotros. Dios les bendiga. Qué bueno que han hecho todo lo posible por estar aquí y que el Señor se los ha concedido. Antes de iniciar la clase, quisiera que me acompañen ahora. Padre, nos encomendamos en tus manos. Reflexionaremos en torno de tu palabra y de nuestro llamado y de la misión de la iglesia. Y queremos estar atentos a tu voz y escuchar con claridad los desafíos que tienes para nosotros. Te pedimos que nos llenes de la plenitud de tu Espíritu, nos des la calidez, nos des la gracia y nos ayudes también a disfrutarlo, a gozarlo, en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Algunos me preguntan si soy conservador o soy liberal. Algunos me definen como conservador y otros me definen como liberal. Siempre un juicio, una opinión depende de la perspectiva de cada uno. Y yo he de decirles, como dijo un teólogo de Nueva York, en lo que me siento seguro soy liberal. En lo que me siento inseguro soy conservador. Y creo que esto nos ocurre a cada uno de nosotros. Hay ámbitos de nuestra comprensión bíblica, teológica, en lo cual somos liberales, y ámbitos en lo cual somos conservadores. Yo me crié en la Iglesia de México y pensé que éramos conservadores, pero llegué a la iglesia de Sudamérica y entonces entendí que era ser conservador. Y nosotros a veces nos decimos que somos conservadores, pero todo depende en relación con quién, con qué experiencias, con qué prácticas, con qué manera de ver las cosas. Y creo, hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos entender nuestra postura, entender nuestras convicciones, tener una forma de entender que sea para nosotros convincente, persuasiva, pero congruente también con aquello a lo cual debemos remitir todas nuestras creencias, todo nuestro entendimiento. Esta presentación tiene que ver con qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Pero es muy amplio este marco de posibilidades de que podríamos abordar, y entonces lo que he elegido va a ser algo que tiene que ver con el matiz, la perspectiva evangélica de nuestra iglesia. Pero antes de llegar a repasar lo que son la centralidad de los elementos evangélicos, lo que quiero hacer en una primera parte es repasar, reafirmar el contexto histórico en el cual nace la denominación de la cual formamos parte, a la cual el Señor nos ha concedido llegar. Pienso que mucho de por qué somos parte de esta iglesia tiene que ver con herencia. ¿Cuántos de ustedes son miembros de la iglesia porque su familia fue de la iglesia antes de que ustedes tomaran decisión? Levanten la mano. Perfecto, la mayoría, los demás pueden salir. Somos de la iglesia porque el Señor atrajo a nuestras familias, les persuadió y nosotros crecimos en esta vida cristiana. A nosotros ya no nos tocó recorrer otras iglesias, no nos tocó estar analizando, revisando, sino aprender
aprendimos una forma de ser, aprendimos una manera de vivir, una manera de entender las cosas. El punto es de que en el proceso muchos de nosotros hemos ido cuestionando, hemos ido revisando y hemos ido dudando acerca de declaraciones o afirmaciones teológicas o prácticas que tenemos en la iglesia. En mi propio proceso, yo pasé ese tiempo de cuestionar, tiempo de ponerme hacia un polo de los planteamientos doctrinales, y finalmente cuando vi lo que podrían ser posturas extremas liberales o posturas extremas conservadoras, regresé hacia el centro de la doctrina de la iglesia. Creo que nuestra iglesia tiene mucha congruencia bíblica, congruencia teológica, y yo me siento orgulloso de esto, que tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir analizando, sin duda, todos lo tienen que hacer. Cuando miramos a los que pertenecen a otras denominaciones y que son serios pensadores, lo siguen haciendo. Por eso nosotros podemos mirar a autores, a escritores de diferentes iglesias, diferentes posturas teológicas que analizan, revisan sus propios credos, sus afirmaciones, su historia y hacen replanteamientos y reconsideraciones. Eso es lo que hacemos nosotros. Y para eso sirven las sesiones de invierno. Son espacios de pensamiento, de análisis, de revisión y de reafirmación de aquello que debe permanecer en nuestro entendimiento. ¿Por qué creemos lo que creemos? Bueno, hay algunos factores históricos que están presentes en el surgimiento de la denominación de la Iglesia de los Séptimo Día. No estamos hablando acerca del surgimiento de la Iglesia, por supuesto. La Iglesia como tal nace en Jesucristo, nace en la persona, en la predicación, en la muerte y resurrección histórica de Cristo Jesús. Allí nace y tiene su desarrollo, tiene su desenvolvimiento la cristiandad, pero para nosotros es comprensible que como denominación, como una organización, no como un organismo, sino como organización, tenemos un comienzo, y mientras más entendamos este comienzo y todos los elementos que están contenidos en él, para nosotros va a ser más claro saber quiénes somos, dónde estamos. Hay un anuncio, se les pide a los hermanos que tomen su lugar para verificar los lugares disponibles. ¿Me permite pasar a la siguiente, por favor? Vamos a ver los elementos históricos que están en el surgimiento de la denominación. Muy bien. Hay un elemento muy importante que es la búsqueda del milenio en la tierra. La búsqueda del milenio en la tierra. La doctrina del milenio o el concepto de el retorno de Cristo Jesús no va a ser nuevo para el siglo XIX, no es nuevo. En realidad, desde los mismos textos bíblicos, nosotros encontramos afirmaciones escatológicas, afirmaciones de la pronta venida de Cristo Jesús. En el texto bíblico aparecen afirmaciones como: no pasará esta generación hasta que todas las cosas ocurran, todas las cosas sucedan. El apóstol Pablo también dice: no todos ciertamente dormiremos, algunos estaremos vivos y cuando el Señor venga seremos transformados. La iglesia vivía con una expectativa de la inmediatez del regreso de Jesús desde la primera generación. Por eso es un conflicto cuando los creyentes en Cristo Jesús empiezan a morir y entonces no ven que el Señor Jesús regrese, y tienen que venir explicaciones en los textos bíblicos, como en la carta de Pedro y en otros pasajes en donde se afirma que el regreso de Jesús se posterga, el regreso de Jesús se alarga
no porque Dios se olvide de su mundo, sino porque Él sigue teniendo misericordia de la humanidad y espera el arrepentimiento de personas que aún no han creído. Pero también reafirma que aquellos que van muriendo en el Señor tienen una esperanza guardada, tienen una esperanza sólida para ellos. Hay una expectativa del retorno de Cristo Jesús, y la primera generación lo espera, y también lo espera en el siglo segundo. Hay un hombre llamado Montano que comienza a predicar que Jesús ya va a retornar en cierto lugar, en la zona de Frigia, en el Asia Menor, y se lleva un grupo de seguidores y están esperando que Jesús aparezca de un momento a otro. Pero esto va a suceder también en otros momentos de la historia. Hago mención de uno más. Hacia el siglo XII se esperaba también el regreso de Jesús, porque habían hecho ciertas contabilidades, cierta periodización de la historia, de marcar 1200 años antes de Cristo. Dios se le apareció a Moisés, y luego después de Cristo 1200 años que hacían una referencia, el tiempo del Padre, y luego el tiempo del Hijo, y luego entonces comenzaría el tiempo del Espíritu Santo, y esperaban que al comenzar una nueva era, la era del Espíritu, entonces vinieran eventos históricos. Joaquín de Fiore, un predicador dentro del catolicismo, porque era la única religión, predicaba cosas así. Pero también durante la Reforma, uno de los reformadores radicales, como ya nos hizo mención el hermano Wade, Thomas Munzer, él creía en el retorno inmediato de Cristo. Thomas Munzer cree en el regreso de Jesús y mueve. Recuerden que en el siglo XVI es toda una sociedad feudal en donde hay un gobierno de reyes, hay un gran número de la población que vive en pobreza, que vive en miseria, y Thomas Munzer convence a muchos campesinos de el pronto regreso de Jesucristo, y mueven masas, hacen como caravanas que van recorriendo las ciertas regiones de Alemania, y se los lleva, los concentra en un lugar, Frankenhausen, en la Selva Negra, en Alemania, y ellos están convencidos que Jesucristo ya viene de un momento a otro. Hay panfletos de esa época en donde se esperan el regreso de Jesús. La educación en la Edad Media era a través de dibujos, porque mucha gente no sabía leer y escribir, y hay publicaciones de esa época de cómo sería el regreso de Jesús. Los señores feudales se organizan y comienzan a perseguir a todos estos campesinos para hacerlos volver a sus lugares, que sigan trabajando, mantener el sistema, pero estos se resisten porque están convencidos del regreso inmediato de Jesús. Los acorralan en Frankenhausen y los empiezan a bombardear, los empiezan a cañonear. Y cuando escuchan, algunos de ellos, los primeros cañones, creen que es la venida de Jesús y levantan su mirada al cielo de que ya está el retorno de Jesús. Murieron, suponen, alrededor de 10,000 personas en ese evento trágico. Estaban convencidos del retorno de Jesús. Y ese mismo espíritu, esa misma búsqueda de que venga la justicia para el ser humano, que venga la demostración del poder de Dios, en parte es lo que movió a la sociedad durante el siglo XIX, comienzos del siglo XIX. Se espera el milenio, es la llegada del milenio. Hemos escuchado ya parte de la historia de este evento. Te voy a adelantar y luego retorno a esta misma diapositiva. Voy a adelantar para ver lo que escribe Gilbert Branner con respecto a su testimonio de cómo aguardaba ese momento.
Bueno, alguien me está pegando aquí. Menos mal que tengo una reserva. Segundo. Voy a leer lo que escribe en su autobiografía Gilbert Kramer con respecto al momento en el que aguarda el retorno de Jesús y viene la desilusión. Porque Kramer es parte del movimiento milenarista. Milenarista tiene que ver con la espera del milenio. Milerita es que son seguidores de William Miller. A veces confundimos milerita con milenialista, ¿no? Y como los dos están asociados en el origen de la iglesia, pues muchas veces nos confundimos. En la autobiografía, Gilbert Kramer comenta lo siguiente. Dice, alrededor de este tiempo, la doctrina del advenimiento, como enseñó William Miller, fue conocida. Yo, con muchos otros, me interesé y alisté mis energías en lo que después fue llamado el movimiento del advenimiento de 1844. Lo creí sinceramente. Incluso el día establecido para que el Señor viniera y los que creyeran participar en la obra esperaban ir y encontrarse con el Señor. Muchos no aceptaron la doctrina. Y cuando llegó el momento esperado de que el Señor viniera, nos dirigimos a una escuela donde debíamos permanecer toda la noche o hasta que Él venga. Pero la noche pasó y llegó la mañana y nos decepcionamos. Nos fuimos a casa en medio de las burlas y las risas de nuestros vecinos. Fue una gran decepción. Algunos habían vendido sus granjas y dieron los ingresos para ayudar a pagar el costo de publicar la doctrina de la venida del Señor. Este es el espíritu que hay en Gilbert Kramer después de esos años, después de ese momento de la gran decepción. ¿Puedes empezar la primera? Bien. La búsqueda del milenio es uno de los elementos que está en el comienzo de la denominación. Bueno, voy a tomar después otras cosas. Otro de los elementos que está es, por supuesto, el movimiento de la Reforma del siglo XVI. Ya fue señalado. Solo quiero comentar dos cosas. Uno es que el movimiento de la Reforma lo que da lugar, lo que da cabida es la coexistencia de diferentes iglesias cristianas. No es de que antes no habían pensado de manera diferente. Antes ya había habido creyentes que pensaban de manera diferente a la iglesia dominante. Pero como era tanto el poder político religioso, no permitía la coexistencia de ningún otro grupo. No permitía. Los disidentes habían sido aniquilados, habían sido destruidos. Entre ellos los valdenses, se hizo ya mención. Entre ellos este grupo de seguidores cristianos radicales. Uno encuentra en la historia que cuando hay un espíritu de volver a los principios evangélicos, muchos de estos movimientos son muy profundos y buscan hacer un cambio tan radical de obediencia y de sumisión a la palabra, que muchos de estos movimientos se parecen. Los valdenses, hallamos en la
sentencia que se da contra ellos para catalogarlos como herejes y finalmente perseguirlos. Esto es en el siglo XII después de Cristo. En la bula papal, en el decreto papal para sentenciarlos como herejes, aparecen dos cosas por las cuales la sentencia. Uno dice que por guardarte el sábado, y la otra que por no creer en las imágenes, en los santos. Hay discrepancia ahí sobre si en realidad se refería al sábado semanal, como lo señaló el hermano, pero yo digo que si hubiesen sido ellos guardadores de domingo, no habrían confrontado a la cristiandad, no habrían confrontado a la Iglesia Católica. Pero ¿por qué los juzgan? Por haber sido diferentes, por haber proclamado algo distinto a lo que enseñaba la Iglesia Católica Romana. Este movimiento de reforma permite la coexistencia de grupos diferentes de la cristiandad. Aparecerá la Iglesia luterana en Alemania, pero también la Iglesia anglicana en Inglaterra, los calvinistas, y aparecerán distintos grupos de reforma radical como los luteritas o los valdenses, como ya señalaba, los de una ciudad que se llama Münster en los Países Bajos y otros más. Un tercer elemento que aparece como un factor determinante en el origen de la denominación es el espíritu de restauracionismo o primitivismo cristiano. ¿En qué consiste Bueno, hay varias alternativas de este espíritu de restauracionismo. Puede haber distintos modelos, pero es una búsqueda de una religión pura, de una religión que esté marcada por el modelo apostólico, por el modelo que aparece en el texto bíblico. Y bien puede ser este espíritu de restauracionismo en la doctrina, como la Iglesia luterana, como en el movimiento de reforma luterano. Bien pueden ser los ritos como los anabaptistas. Los anabaptistas, el término quiere decir rebautizadores. Los rebautizadores, porque ellos abandonaron la práctica del bautismo infantil y empezaron a bautizar de adultos, tomando los textos bíblicos de que tiene que ser en base a la fe, la fe personal, no la fe de la iglesia. Las iglesias que bautizan a los niños, lo que enseñan es: el niño está siendo bautizado no en su fe personal, sino en la fe de la iglesia, en la fe de los padres, en la fe de los adultos que, si creen, ellos le están dando este símbolo del nuevo nacimiento, o para su creencia la purificación o la liberación de la marca del pecado. Están quitando el pecado original. Los anabaptistas trajeron a la luz el pensamiento de que el bautismo debe ser una práctica para el que cree. Y esto lo hemos entendido, tiene un tiempo cuando el ser humano tiene conciencia personal, hace una convicción de arrepentimiento y toma decisión por el Señor Jesucristo. Un movimiento de restauracionismo también lo puede ser a través de la experiencia de fe. Los movimientos pietistas buscaron que la reforma no quedara solamente en el pensamiento, sino que fuera parte de la experiencia. Los movimientos pietistas trajeron el hecho de que el varón de la casa, el padre de familia, fuese el pastor de la casa, el pastor de los suyos, y que él llevara la lectura bíblica, llevara la oración, llevara la enseñanza en devocionales diarios, enseñar a su familia. Trajeron también la práctica de quitar o más bien traer una moralidad, un respeto, una observación de mejores condiciones de trato entre familia. Hay movimientos restauracionistas con aspectos culturales, con aspectos
que tienen que ver en la vestimenta. Por ejemplo, el judaísmo mesiánico se toma también como un movimiento restauracionista, pero ellos lo que están tratando de hacer es traer la cultura judía, la cultura hebrea, como diciendo, esta es la manera de ser puros, de ser rectos, de ser justos delante de Dios, hablando el hebreo, vestirse como judíos, como cierta tradición judía. Cantar en hebreo, etcétera, toda una serie de cosas que ellos traen para decir, este es un movimiento de restauración de los modelos antiguos, el modelo primitivo, nos volvemos hacia mejores expresiones. Eso es lo que entienden ellos, así se ven a sí mismos. Bien, bueno, estos son algunos de los movimientos restauracionistas. Influye también, en cuarto lugar, lo que se llama el gran despertar de los creyentes en el siglo XVIII. Como ya señalaba, tenía que ver con ciertas afirmaciones de una necesidad personal de salvación en Cristo Jesús, el ministerio de todos los creyentes, la interpretación personal de las Escrituras, la influencia del Espíritu Santo en la conversión y la santificación, énfasis en la piedad y la vida moral, y ciertas manifestaciones emocionales, como por ejemplo la seguridad de salvación o el gozo, ¿verdad?, de la salvación. Me acuerdo mucho la expresión de un director de culto que un día nos sorprendió. Le pregunta a todos los asistentes: hermanos, ¿tienen gozo? Y todos contestan: amén. Y entonces dice el director: bueno, pues dígaselo a su cara, porque todavía no se da cuenta. Hay ciertas expresiones que se consideran como vivencias de la salvación, expresiones o manifestaciones físicas como vivencias de esta salvación. Entonces tenemos algunos grupos que dicen que para expresar la fe cristiana uno tiene que saltar, uno tiene que brincar, uno tiene que gritar, o uno tiene que caerse al suelo, o tiene que darle un ataque de risa, o actuar, caminar como borracho. En fin, algunas expresiones externas creen que esa es la manera de manifestar el gozo de la salvación. Hay un gran despertar, un gran movimiento en el siglo XIX acerca de la expectativa del regreso de Cristo Jesús entre los puritanos. Se dice que los religiosos que vinieron de Europa a Norteamérica, pero también los que vinieron de España a México, tenían una idea de que al llegar al Nuevo Mundo iban a empezar como de nuevo en la vida religiosa. Iban a traer o iban a implantar aquí el reino de Dios. Y entonces trataron de poner todas las reglas acerca de la vida social, acerca de las costumbres, de las prácticas religiosas, todo marcado por la fe, y creyeron que estarían implantando una nueva sociedad, un nuevo modelo cristiano. Pero con el paso de los años eso se desgastó. Se dieron cuenta del fracaso y entonces empezaron movimientos de renovación, un espíritu de querer hacer una transformación, porque el proyecto de vivir el reino de Dios en el nuevo mundo, dejando la cultura desgastada de Europa, pues en realidad habían llegado con la misma naturaleza, y donde haya seres humanos, pues vamos a reflejar los mismos elementos, los mismos puntos, las mismas debilidades. Quiero comentarles, no sé cuántos sepan de el doctor José María Rodríguez. Escuchamos de él, ¿verdad?, en alguna de las clases. Porque él fue el que vino como misionero para predicar la doctrina de la iglesia aquí en la ciudad de Saltillo. Un hermano que está haciendo su doctorado en historia, él es de aquí de Saltillo, me compartió algo que él encontró
al estar haciendo algunas investigaciones, dice que aparecen los archivos del municipio de Saltillo un dato en donde el doctor José María Rodríguez, a nombre de la Iglesia Evangélica Nacional, la Iglesia de Dios, creo que aparece con el nombre de Iglesia Nacional Evangélica, hace la solicitud de un amplio terreno para establecer una colonia de creyentes de la iglesia, donde pudieran ellos construir su templo, un salón de usos múltiples, y los creyentes de esta iglesia pudieran también construir sus casas. Muchas, bueno, no aparece la respuesta, se ve que no le dieron ningún lugar ahí en el cabildo, y pues ahí quedó la solicitud. Ahí está como parte de una petición que hacen llegar, pero eso refleja una idea que muchas veces tenemos. Si viviéramos puros de la iglesia, en un solo barrio, en una sola zona, lo pensamos, qué maravilloso sería. Eso sería ya el reino de Dios. No se rían, hermanos, esto es serio. Pero la verdad es que en la convivencia probablemente nos aparecerían los mismos problemas que